Ataque. Cero. Bienvenidos a esta especie de charla, reivindicación sobre las viejas novelas de vaqueros. Un género, como digo yo, un alarde de chulería, incluso de prepotencia, despreciado y trascendental. Vamos a intentar, a ver, lo despreciado está claro, el trascendental intentaremos darle sentido a lo largo de esta charla. Primero vamos a presentarnos. Yo soy Manuel López Poy y estoy aquí porque he tenido la osadía de escribir este libro emulando a los viejos maestros de las novelas de vaqueros, de los bolsilibros que se llaman ahora, novelas de aduro que se llamaban antes. Y mi compañero, pues... Yo soy Raúl Montes de Oca y soy producto de la generación de Sesión de Tarde, donde veíamos películas del oeste sábado sí, sábado también, y con suerte el domingo también caía otra, ¿no? Entonces, pues bueno, reconozco que eso en una época de mi vida me llegó a saturar, el oeste me llegó a saturar, pero luego volví al redil, aunque he vuelto por unos senderos un poco extraños, pero ya, eso ya iremos más tarde. Primero... Luego lo explicaremos. Yo soy la línea clásica, también soy un poquito ya de edad más provecta, o sea, más viejo. Yo, como ven, estoy en la flor de la juventud. Está en la flor de la juventud, a mi lado, ese tío. Yo creo que ha pillado la colaboración para ponerse al lado de alguien más mayor. Bueno, en fin, yo soy de esa generación para la que como decía muy bien, yo también soy de Sesión de Tarde, pero yo soy todavía de la generación que de pequeño todavía no tenía tele en casa, había que ir a verlo al bar de al lado. Y el oeste era una cosa, pues eso, el lejano y magnífico y tremebundo oeste, el salvaje oeste, era un territorio de aventuras, era un territorio donde podía pasar casi de todo, casi cualquier cosa. Y bueno, era eso, era nuestra forma de soñar y salir del asunto. Producía efectos, en mí produjo efectos, lo vais a ver ahora, letales. O sea, ese era yo a la edad de 8 años. Y entonces, claro, yo me quedé completamente absorto, atrapado por el fantasma del oeste. Lo que más me fascina de estas fotos es saber de dónde sacó mi padre esas botas en aquellos años que no existían unas botas vaqueras en este país ni antiguas. Pero bueno, entonces, para acercarte al oeste tenías varias formas. Los juguetes, aquellos viejos de Comansi, yo no era de los que quería tener un escalestre. Yo quería tener el oeste completo de Comansi, tampoco lo tuve nunca, igual que los que querían el escalestre no lo tuvieron, yo tampoco. Luego estaban los tebeos, yo tampoco era de hazañas bélicas, era de hazañas del oeste. Luego estaban las series de televisión, que habitualmente eran bastante moñas. Luego descubrimos, por ejemplo, Bonanza era la mayor expresión de la moñez. Luego ya de mayores descubrimos que eran en color. Nosotros de pequeños creíamos que el oeste era en blanco y negro, pero no, creíamos que era como España, que era en blanco y negro. Entonces, luego el cine era la otra gran puerta de asomarse, pero en realidad, sobre todo para los adultos de mi generación y posteriores, el oeste, el salvaje oeste, se descubría, se ocultaba, se almacenaba en las famosas novelas de vaqueros. Esas novelas de vaqueros que tenían una versión, digamos, entre comillas, culta, de grandes autores, que eran pues el señor Karl May, que era un alemán que se trasladó a Estados Unidos, que escribió grandes clásicos del género. El otro gran clásico era Shane Gray, y luego había alguno más como James Curwood, que era quizá la versión más ecológica y más salvaje. Esto en realidad aquí no triunfaba mucho. Esta era novela, digamos, del oeste hecha en los Estados Unidos y seria. Aquí lo que triunfaba eran los libros que vivían en los kioscos, como digo yo. Esos kioscos donde se el mito de que ibas con una novela, la intercambiabas por unos céntimos, unas pelas y te daban una nueva y tal. Y allí vivían pues unos señores, unas novelas de unos señores que a pesar de sus nombres rimbombantes anglosajones, eran de aquí. Y esto es a los que hemos elegido 5, a los que a través de ellos les voy a hacer un pequeño homenaje. De hecho, casi es una continuación con el caballero que acaba de estar aquí, con el señor Gibbs. O sea, él era la historia viva y yo soy esa generación que se alimentó del caballero que acaba de estar aquí. Esos señores, empezamos por, el primero era Clark Carrados. Clark Carrados se llamaba en realidad
Luis García Lecha. Era un señor nacido en Haro, en La Rioja, en 1919. Era este caballero. Esta gente casi no tuvo rostro durante años. O sea, yo he tenido que buscar los rostros de esta gente y son difíciles de encontrar en la red, no están ahí al alcance de la mano. Bueno, pues escribió La friolera de 2000 novelas. Oeste, ciencia ficción. Esta gente, bueno, como acabáis de ver, escribía un poco lo que yo llamo un variado. Tocaban todos los palos, terror, romántica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este señor, 2000 novelas, son muchas, y firmaba también como Casey Mendoza, Corbon Casella, Glenn Parris o Elmer Evans. Hizo también guiones para la serie de TV Hazañas Bélicas, mítica, y para la serie de novelas que se hicieron sobre Bonanza, esa serie moñas que os decía antes. Era uno de esos estajanovistas de la máquina de escribir que llegó a parir, según propia confesión, 3 o 4 novelas por semana. Que yo creo que es mucho. Yo creo que aquí el hombre se le fue una mano en el relato, pero vamos, en cualquier caso escribían casi como respiraban. Empezó a escribir en la cárcel, no porque estuviera preso, sino porque era funcionario de prisiones y tenía un sueldo bastante bajo, mucho tiempo libre, 4 hijos, y entonces, pues claro, sumado todo, pues te salen las 4 novelas a la semana. Probablemente la necesidad agilizaba mucho el ingenio. Era un hombre, tiraba mucho de ironía. Todos estos usaban mucho el humor, y este tenía 2 especialidades muy raras en la época. En sus novelas había mucha xenofobia, sobre todo en las de extraterrestres. La xenofobia de los extraterrestres con los terrestres era muy agudizada, y luego pues mucha corrupción, que era una cosa que aquí no había. Aquí en España no había corrupción ninguna. Entre 1940 y 1976 no hubo nunca corrupción. Bueno, al final pues acabó recibiendo unos cuantos homenajes, como siempre, después de muerto, que es cuando te dan los homenajes. El otro caballero del que vamos a hablar es Kay Luger, que se llamaba en realidad Miguel Oliveros Tobar, y era paisano mío, era de La Coruña, y escribió 500 novelas, 6 guiones de películas con títulos absolutamente magníficos, como por ejemplo Chinos y minifaldas, que es un título agradable, y luego ya plan clásico, El juez de la soga o Uno para la horca. La cosa del colgado le iba bastante, y tenía otros alias como por ejemplo May Bronco, Miguel Romano, Jai Katana, y además también escribió pues eso, el variado típico de policíacas, terror, románticas, etcétera. Era un tío bastante teatrero, y de hecho escribía obras de teatro, y una obra de teatro suya, pues Muy alto, muy rubio y muy muerto, es un título bastante bueno, llegó a estrenarse en el Teatro Calderón de Madrid con mucho relumbrón, con actores de aquella, Juanjo Menéndez, Mónica Randall, Pepe Sacristán, María Esquerino. O sea, llegó a tener su nivel. Habitualmente esta gente vivía en una oscuridad creativa. Este al menos tuvo eso de escribir algún guión para el cine, alguna obra de teatro. Lo que le pasó es que esto de esconderse detrás de un seudónimo tiene tela. Es que y uno de los peligros de esconderse detrás de un seudónimo es que puede que el careto no sea tuyo. Si buscas en internet sale este señor, pero este señor no es Miguel Oliveros. Este señor, no, el de antes, vamos a dejarlo. Se llama Francisco García Pérez, y es un ejemplo de cómo la oscuridad. Este pasa en todas las enciclopedias, todos los blogs, todo. Tú miras Kay Luger y te sale este señor. Bueno, pues este señor es Francisco García Pérez, periodista asturiano, que una vez escribió un artículo sobre Kay Luger y Google dijo: ya está, tenemos la cara de Kay Luger, tas. Cuidado, podía ser peor, y de hecho es peor, porque la otra cara que sale asociada en la ficha de Kay Luger es esta: el prominente nazi Martin Bormann, que siempre demostrando la teoría de que no hay situación tan chunga que no pueda empeorar. O sea, esto es lo que te puedes fiar de Google a la hora de buscar cierta información y ciertas imágenes. Y otra prueba de la poca información real que hay sobre toda esta gente que llenó horas y horas y horas de lectura. O sea, si mucha gente leyó una línea detrás de otra en este país durante muchas generaciones, fue porque estos tíos se tiraron quemándose las pestañas delante por 4 duros, como nos acaban de contar,
por una miserable vida de escribidor, de juntaletras, bueno, consiguieron que buena parte del país leyese. De quien sí que hay una foto de verdad es del más famoso de los pistoleros escritores, que es uno de los pocos que firmaba con su propio nombre, aunque también usaba seudónimos. Se usaba el seudónimo de Tony Spring, Dan Lewis o Dan Luce, y es el señor Marcial Lafuente Estefanía, el más conocido de todos, la estrella de las estrellas de los bolsilibros y del oeste español. Fue autor de nada más y nada menos que 2.600 novelas exclusivamente del oeste, aparte de contar las de extraterrestres, de terror, bueno, el variado típico. A él le gustaba ejercer de escritor, como se demuestra en la foto. Lo que pasa es que, para entender bien su caudal de producción, en la foto debería haber más gente. En la foto deberían estar concretamente sus hijos Francisco y Federico y su nieto Antonio, porque el bueno de don Marcial lo que tenía era montar un taller clandestino, lo que hoy sería un taller clandestino de escritura familiar. Tenía de negros a sus propios hijos y a su nieto, y probablemente se dice también que a su mujer, que usaba su apellido María Luisa Beorlegui y Cecilia Di la Luce para firmar las novelas románticas. O sea, tenía montada en casa una superproducción. Don Marcial nació allá por 1902, se hizo ingeniero, viajó a los Estados Unidos, allí conoció los escenarios reales, que luego retrató 1.000.000 de veces en las novelas, y al volver, pues cosas de la guerra, se convirtió en oficial de artillería del ejército republicano. Al acabar, se le ocurrió la brillante idea de, en lugar de salir, de largarse y salvar el pellejo, se quedó aquí para que lo metieran en la cárcel, que fue lo que pasó. Y en la cárcel, pues empezó a escribir usando, según cuenta él mismo, el papel que encontraba en el retrete. El papel que encontraba en el retrete no se parecía nada, probablemente, al papel higiénico de ahora, serían unos trozos de papel ahí. Ahí empezó a escribir, porque era eso, era desafecto al régimen, y además en 1943 ya publicó su primera novela, La mascota de la pradera, firmado con Tony Spring, y luego ya se hizo famoso, pues ya como el rey del oeste, en todos los cuarteles, colegios mayores, internados, cárceles, instituciones donde la gente estuviese encerrada y se aburriese mucho, que es donde circulaban estas novelas con mayor profusión. El siguiente en esta saga es Silver Kane, o lo que es lo mismo, don Francisco González Ledesma, un barcelonés nacido en el Poble Sec en 1927, que, según cuentan, ya se buscaba la vida de pequeño inventando historias que les indicaba a sus colegas a cambio de la merienda. Él les contaba historias, y porque su familia, la verdad, las pasaba bastante canutas, según cuentan, y él ya tenía una imaginación profunda. El Silver Kane o González Ledesma es la prueba de que detrás de toda esta gente se escondían grandes autores, y de hecho él pudo reivindicarse a sí mismo en vida, no como la mayoría que le reivindicamos ahora, que ya están criando malvas desde hace años. La historia de este hombre, antes Adolfo Gibus mencionaba algo, que era, él era un gran vetado, que le habían vetado toda su vida. Yo creo que esa es la característica de toda esta gente. Esta gente no solo tuvo que esconderse, o quiso esconderse, detrás de un seudónimo, sino que fue, yo creo que ultrajada intelectualmente por el resto de los escritores de cualquier generación, porque hacían esa mierda de esos libros que no valían absolutamente para nada, y que, como digo, eran el leitmotiv para que leyese la mayoría de la gente que no les leía a los grandes escritores. Bueno, en el caso de Ledesma la historia es sangrante, porque ganó un premio a los 21 años, ganó un premio internacional de novela que convocaba al señor Josep Janés, creador luego de la editorial Plaza y Janés, pero la censura dijo que eso no se publicaba, porque, por lo visto, Ledesma era literalmente rojo y pornógrafo, que eran las dos cosas peores que te podían llamar en el franquismo. Bueno, eso y masón, que yo creo que no se lo llamaron, pues se lo olvidó al censor aquel día,
que también podía haberle acusado de eso. La cosa estaba que se quedaron tan anchos, la novela se quedó en un cajón y él tuvo que dedicarse, pues, bueno, a escribir para Editorial Bruguera, desde guiones de tebeos a partir de 1952 se convirtió en Silver Game, también se convirtió en abogado, se convirtió en periodista, tuvo una fructífera carrera y escribió más de 1000 novelas que llegaron en ocasiones, según cuenta él también, a ser una por semana. Este venía a ser un poco el ritmo de producción. Por suerte para él, y supongo que para más gente, aunque la cosa era un poco inevitable, llegó la transición y sus, digamos que sus novelas serias, entre comillas, salieron del cajón y ya pudo ganar el premio Planeta en 1984 con una novela que se llamaba Crónica Sentimental en Rojo, se hizo famoso y ya se convirtió en un ídolo, en un mito venerado de la novela negra española y un autor reconocido. Es probablemente uno de los grandes dignificadores de la novela popular. Pero tuvo que salir a hacer eso que se llama serie. Y el último de todos, al que le vamos a hacer un homenaje, es al caballero que nos rodea física y literalmente, que es Francisco Gaudet Llanza, que es el último de los grandes del pulp, un caballero del Hospitalet recientemente fallecido y que le hemos dedicado esta exposición. Es otro estajanovista de la tecla, escribió más de 1500 novelas con personalidades como Frankie Caballard, Ariel Sinclair, Winston McNeill, Kyle Brown, Michael Bannister, Montana Blake y un largo etcétera que podéis ver a vuestro alrededor. Es el último mohicano de esta estirpe que queríamos reivindicar hoy y bueno, es un poco el homenaje que hemos hecho. De vez en cuando, esta gente tenía para mí mucho mérito, porque no solo escribían, me ha hecho gracia antes lo que contaba Quirus, que decía, no solo era que cobrasen literalmente una mierda en plazos ajustados, sino que es que además les pedían gilipolleces de kilo, es que la chica buena no fume porque si es mala la tienes que matar. Bueno, pues de vez en cuando, lo digo como lector que se chupó páginas y horas enteras leyendo estas novelas, estos tíos tenían la habilidad, y ahí viene la historia fundamental para mí, estos tíos tenían la habilidad de colar cosas que nos llegaban y que nos hacían pensar un poquito más, incluso más que las supercherías que nos hacían leer del mundo de Amichís y todas esas historias del tamborcillo sardo y de los Apeninos a los Andes y todas esas cosas lacrimógenas que intentaban colocarnos como literatura infantil. Y de vez en cuando tenían toques kitsch. Por ejemplo, en estas novelas, fíjate, se colaban cosas artísticamente maravillosas y hacían juegos. Fíjate la baraja. Nunca un vaquero jugó con un aso con los palos de la baraja española. Bueno, hacían estas cosas y quiero aprovechar esto también porque, aunque estamos hablando de la literatura, otros que eran unas bestias pardas en su género eran los dibujantes. Eran auténticos genios, tipos como Antonio Bernal, Jordi Longarón, Emilio Freixas, Rafael Griera, Prieto, Miguel García, Arsenio Rolcés, eran auténticos máquinas y de vez en cuando pues tenían que darse. Había un toque justiciero en todo esto. El justiciero más evidente de esta época era El Coyote, del señor Mallorquín, que escribió otra serie que se llamaba Dos Hombres Buenos, que Dos Hombres Buenos eran curiosamente un portugués y dos vaqueros, uno de ascendencia portuguesa y otro española, que eran vengadores. No vengadores un poco chungos, pero digamos que eran los buenos. Era ese tipo de bueno que a veces era más malo que bueno, pero así nos lo vendían. Y era el justiciero, que se enfrentaba a la autoridad. Enfrentarse a la autoridad ahora puede parecer una absoluta gilipollez, pero entonces es que era impensable. Sencillamente tú ibas por la calle y venía un señor con un uniforme azul, que era un municipal, y decía, ¿tú qué haces por la calle? Que no estás en el colegio. O te lo decía un vecino, que había autoridad, era cualquiera. Y tú ibas como un reloj para donde te decían. Bueno, todas estas historias pasaban en estas novelas. En estas novelas aprendimos que había la policía, o sea, el sheriff podía ser corrupto, malo,
o falso. Los empresarios, los dueños de los salones y los almacenes, eran unos golfos, corruptos y fraudulentos. Y las chicas malas de los salones, a los niños, eran las que mejor nos caían porque eran las menos sosas. Y eran las que ayudaban al chico, que las otras no echaban una mano ni a tiros. Entonces, bueno, era un poco como en la vida misma, pero contado, pues contado como podían, porque si eso pasaba en Wichita o en Dodge City, vale, pero si pasaba en Santa Coloma o en Albacete, chungo, porque allí la autoridad era incriticable. Todo esto lo fuimos empapando algunos, incluso a veces se permitían cierto, diría yo, protofeminismo, por decirlo de alguna forma, y las chicas perdían el papel habitual de florero, de papel pasivo, se ceñían, eran peligro, y entonces se ceñían al revólver e iban a recuperar el rancho que le habían robado a su padre. Eso, una española, no es que no podía recuperar el rancho de su padre, es que no podía sacarse el pasaporte para salir del país, ni sacar 500 pesetas del banco si no lo autorizaba su marido. Estas cosas, que parecen una tontería, las colaron estos señores en todas estas historias. Incluso, bueno, al final han conseguido tener el reconocimiento de autores como Carlos Zarón, Javier Pérez de Andújar, Miki Otero, Alberto Valle, la gente que no solo los que estamos aquí, gente que tiene premios, ahora reconoce que chupó de esto, pero durante años tú decías que leías novelas policíacas, novela del oeste, y los que iban todos con el péndulo de Foucault debajo del brazo, te miraban como si acabaras de salir de una alcantarilla, o sea, y era como de, yo tuve que aprender a decir, no me leí entero El nombre de la rosa, porque es un coñazo. Mis respetos para el señor Humberto Eco, pero escribe unos plomos de cuidado. No digo que haya que denostar cierta literatura, pero esta gente se pasó despreciada durante años y mucha gente, insisto, mucha gente aprendió a leer, practicó la lectura, ese escaso arte, y muchos aprendimos incluso a escribir, bien o mal, o como podemos, gracias a estos caballeros. Al final de toda esta etapa, llegó incluso al destape. Esta novela es, claro, obviamente de finales de los 70, de una señora con los pechos al aire en una portada tal. Llegó al destape y eso que parecía una liberación para este tipo de literatura significó el final, porque fue el final de una época, luego han seguido escribiendo, han seguido publicándose, pero eso ya fue el final. Y a partir de ahí vino lo que podríamos considerar ya una actualización, que son los vaqueros raros o los extraños pistoleros, que aquí le cedo los mandos al sheriff del Wild West, que es el señor Montes de Oca. Algo así. Todo tuyo. Ya todo meter. No, la de serio. Pero es de mentira, es de mentira. Bueno, pues nada, como ya había dicho antes, ¿no? Mi generación mamó mucho cine del oeste, pero mucho, vamos, exageradamente, ¿no? Y bueno, eso pues quieras que no, pues te marca, ¿no? Ese tipo de historias, pero sí es verdad que llegó un momento, aunque hubo una reinvención o una renovación con Sin Perdón, con esta nueva hornada de Clint Eastwood, Silverado y alguna peli más, el western volvió a coger algo de lustre, porque yo creo que durante mucho tiempo estuvo deslucido, ¿no? Yo creo que un poco por el exceso que sufrimos. Y bueno, como el propio género estaba, digamos, no agotado, pero tenía que evolucionar, porque las modas cambian, los gustos de los lectores son otros, había que buscar otro tipo de salida, ¿no? Y una de las opciones que hizo evolucionar al western tradicional fue lo que se llama el Wild Western, que en español vendría a ser el extraño oeste. ¿Qué viene a hacer esto en definitiva? Pues no es más que mezclar género. Así algo más moderno que les pueda servir de referencia. No sé si conocen la película Cowboys contra Aliens, por ejemplo, que se puso en el cine hace unos años. Es un ejemplo, es simplemente mezclar oeste con terror, con ciencia ficción, es decir, darle un toque más fantástico, ¿no? al oeste.
¿Dónde empieza esta historia del extraño oeste? Pues podríamos remontarnos incluso hasta la misma época del oeste, en 1880, 1880 y pico, en Estados Unidos se publicaban unos cuadernillos que se llamaban El hombre de la pradera, que era un robot a vapor que iba por el oeste con un niño y deshaciendo entuertos, como quien dice, pero claro, eso no se podría clasificar de Wild Western porque realmente era ciencia ficción, porque se publicaba en la misma época del oeste. Yo creo que el verdadero Wild Western, cuando ya se le llama así, surge en los años 60, a finales de los 60, principios de los 70, cuando ya el western estaba quizás un poco sobreexplotado, ¿no? Y se buscaron nuevas variantes. Ahí la Hammer, que es una productora de películas de terror, sacó en sus últimos tiempos una de Jesse James contra Drácula y ¿quién era? Y Billy el Niño. No, era Billy el Niño contra Drácula y Jesse James contra la hija de Frankenstein. Despiporre de película, como se pueden imaginar, pero estaba bien, porque tenían los monstruos de la Hammer y era una película del oeste, ¿no? Y luego todo eso caló. Luego llegó Jonah Hex, que ha tenido incluso una película y tiene una serie de colecciones de cómics, ¿no? Y en España, Silver Kane, que tú comentabas antes, que es uno de los grandes del western, fue uno de los que puso, yo creo que la primera piedra, ¿vale? Aquí lo tenemos, Rancho Drácula. Que alguien como Silver Kane escribiese una novela Wild West dignifica ya al género, ¿no? Es decir, esto no es solo una cosa de cuatro locos, sino que uno de los grandes. Bueno, Curtis Garland, creo que por ahí lo tenemos, no sé si será la siguiente. Bueno, Len Ryan, de la que ahora me extenderé un poco porque con Len Ryan tengo un proyecto en común y bueno, parte de la vocación que tengo para escribir, aparte de todas estas referencias, pues una de ellas fue Len Ryan. Vamos a ver si aquí, Curtis Garland, Juan Luis Gallardo, también otro de los grandes, con 2000 y pico, 2300 novelas, enorme, ¿no? Bueno, pues en este libro que se reeditó hace poco por Alberto López Aroca hay 7 historias donde mezclan oeste con terror fundamentalmente, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es un género chico. Si el western ya es minoritario, nosotros somos como los parias del western, ¿no? Somos ya lo peor de lo peor, ¿no? Pero bueno, ahí estamos tratando de darle un nuevo enfoque, ¿no? Que a lo mejor a nuevas generaciones que el cine del oeste lo pueden ver como un poco viejuno, un poco carca, que no es así porque hay obras impresionantes, solo ante el peligro ha envejecido perfectamente y da igual, hay obras buenas y obras malas, da igual cuando se hayan hecho. Pero bueno, en esa evolución, si no te importa, podemos volver atrás a la de Len Ryan. Okay. Esta novela se publicó en el 80 y pico. Autor Len Ryan, no sé, esta mañana estuvo en la charla con Ralph Barbie y demás. Y la verdad que fue una de estas cosas que, como tú comentabas antes, que Len Ryan le coló a Bruguera. O sea, Bruguera en el oeste quería novelas del oeste. Y Len Ryan, ni corto ni perezoso, les manda una novela donde Drácula aparece en el oeste y se lía allí, ya se pueden imaginar, ¿no? La de San Quintín. Y se la coló un poco y no sé si el que controlaba la novela no la miró, había prisa y la publicaron. Se convirtió en una cosa de culto rarísima que lógicamente no le dejaron volver a hacer más. Y luego, mucho tiempo después, yo pude leer esta novela y volvemos atrás, que creo que estaba más atrás. A ver, aquí. Y fue el germen de esta colección donde yo también participo con algunas novelas. Estas novelas lo que hemos hecho es continuar, coger esa novela Cazadores de Vampiros que hizo Len Ryan en el 82-83 y extenderlo, hacer un universo. Hay 7 o 8 autores que estamos escribiendo novelas ubicadas en ese universo, ¿no? Que creó Len Ryan, donde tenemos ahí vampiros, demonios, hombres lobos, un surtido de todas las monstruosidades habidas y por haber
que recogen el testigo. De hecho, usamos el formato, la misma extensión, la publicación ya no es la misma, porque lógicamente los formatos han cambiado, pero vamos, el estilo y todo esto bebe muchísimo de estas novelas que comentaba, de Silver Kane, de Curtis Garland y de Lem Ryan. Entonces hemos querido dar un homenaje. Vamos por el 4º volumen ya, el 5º está terminándose, o sea que dentro de poco irá a maquetación, y bueno, poquito a poco vamos haciendo nuestro pequeño homenaje al género, que no deja de ser western, porque en el fondo las historias, hay buenos, hay malos, solo que esta vez el malo pues es el dueño de la mina, pero es que resulta que el dueño de la mina tiene tratos con demonios y tiene un servidor demoníaco, pero no deja de ser western, ¿no? Con ese añadido, ¿no? de un poco de ciencia ficción y de fantasía, que creo que puede ampliar un poco el sector de gente que lee estas novelas, porque es verdad que los de nuestra generación sí, pero ya hoy en día lo del tema de las novelas del oeste ha caído en desuso, aunque afortunadamente tenemos gente aquí como Manuel que sigue manteniendo viva la llama, porque es eso, es un género que especialmente para España es importantísimo. Yo recuerdo a mis tíos, a mi suegro, que se iban a trabajar y se llevaban su fiambrera con su sándwich y su novelita del oeste, para que mientras almorzaban se leían su novelita del oeste. Y ellos no tenían demasiadas inquietudes literarias y demás, pero eso sí, y además se las compraban y les intercambiaban, y eso hizo que toda una generación no solo aprendiera a leer, sino, como dijo Manuel también, que descubrieras que había un mundo más allá de lo que tenía. Y eso en la época de la dictadura, que yo viví muy someramente, porque viví muy pocos años bajo la dictadura, pero sí que he visto, ¿no?, cómo ha quedado marcada la gente de generaciones anteriores, y esto nos despertaba esas ansias de descubrir cosas nuevas. Hoy en día es un pelín más complicado porque lo tenemos todo al alcance de la mano. En nuestro móvil tenemos entretenimiento para aburrir sin tener que molestarnos en exceso, pero bueno, queremos dar más opciones para que esto por lo menos se siga manteniendo. Y si bien seguimos siendo minoritarios, creo que poquito a poco también vamos creciendo. La cosa va lenta, vamos lentos, pero seguro. No sé si quedaba por aquí alguna otra cosilla. Ah, vale, sí. ¿No? Vuelve hacia atrás a lo del serie, porque este es interesante. Uno más atrás, por favor. A ver, no, el otro. ¿Dónde está? Aquí. Ahí está. Esto es algo interesante, porque estas novelas se publicaron en 1900... No, ahora no me acuerdo, si en 1929 o en 1932. Estamos hablando que el Wild Western se generó como tal en Estados Unidos a finales de los años 60. Bueno, pues esta serie de novelas son españolas. Se publicaban en España, ya les digo, sobre los años 30. Y eran las aventuras de un sheriff que se llamaba Arizona Jim. Y este sheriff se enfrentaba con alienígenas, con robots, con monstruos de todo tipo. Y les estoy hablando de que era en los años 30, fue una colección que llegó a tener cierta importancia. No se conservan ni datos del autor, ¿no? Porque por lo menos yo no he podido encontrarlo. He estado buscando, investigando, y ni datos ni del autor, ni de los dibujantes, nada, no he podido encontrar nada, porque bueno, estamos hablando de hace 80 años por ahí. No, y no le daba ninguna importancia. De sí, hecho, yo creo que es que casi las editoriales evitaban que los autores estuvieran demasiado a la vista. Porque fíjate que, por ejemplo, con Cazadores de Vampiros, la Bruguera no les dejaba a los autores hacer sagas. Fíjate que hay muy poquísimas sagas, quitando a Mallorquí, hay muy poquísimas sagas, es decir, hay muy pocos personajes que tuvieran varias novelas. Eso lo hacía Bruguera, sobre todo porque no quería que el personaje se hiciera famoso y el público empezara a pedir novelas de ese personaje. Ellos querían tener el control de lo que escribían los autores. Entonces, pues claro, no le daban tampoco
esa excesiva publicidad para tenerlo siempre controlado, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, a algunos, como Manuel decía antes, se las apañaba para romper esas reglas y de vez en cuando colaba alguna cosita que se salía de los cánones, y son las que hoy verdaderamente se han convertido en clásicos como Cazadores de Vampiros o lo que veíamos antes, Monstruos en el Oeste, que bueno, yo les recomiendo que por lo menos le den un intento, porque no es el típico western, pero creo que aprenderán a amar el western también. Es lo que se pretende en definitiva, porque no deja de ser exactamente lo mismo. Es un homenaje a un tipo de cultura, a un tipo de novela, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto, a ver si nos quedaba, vamos hacia adelante. No sé si me he dejado algo en el tintero, porque el orden he ido un poco ahí tal y como ha ido. No, ya creo que son ya... Y creo que sí, ya el resto son portadas de las historias que están incluidas en el recopilatorio que les dije antes, de Alberto López Aroca, que está muy bien, ¿no? 7 novelitas que resumen casi lo mejor del género. Y ya les digo, Wild West, que ese hay que comprarlo, ¿eh? Y nada, poco más que decir. Muchísimas gracias por aguantarnos este rato. Espero que no haya sido excesivamente aburrido, y por mi parte nada más. Pues por la mía tampoco, o sea, muchas gracias. Gracias a Eva por estar a los mandos por de la asistencia. A vosotros por la atención, y espero que nos veamos en otra historia que gire entre la cultura y la diversión, que me parece un binomio cojonudo para vivir. Buenas tardes y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.